Hola amigos, un saludo. Mi nombre es Iván Saltanov. Yo soy el fundador y CEO del proyecto MLC y hoy tenemos a un invitado especial, un miembro de nuestro equipo. Él es un experto asesor de nuestro proyecto en lo que respecta a la creación de los biosensores. Anatoly Reshetilov es un especialista y ahora voy a leer porque son muchos los méritos en el área de la interacción electroquímica de los componentes de los biosensores para los sistemas de monitoreo continuo de glucosa en sangre, o por sus siglas en inglés, CGM. Nosotros llevamos en contacto desde hace mucho tiempo y para mí es muy agradable hoy hacer esta entrevista pública para abordar cuestiones de carácter general. Entonces, comenzamos. Hola Anatoly, yo comienzo y lo hago con los méritos que Anatoly ha acumulado en 40 años. Es un listado bastante grande, por eso voy a leer. Les resalto que esta es una biografía compactada porque hubo que recortarla un poco, ya que es mucho más grande. Bueno, Anatoly es doctor en ciencias químicas, profesor en la disciplina de biosensores, sus bases teóricas y aplicación práctica. Investigaciones científicas. Tiene investigaciones de los principios de creación y desarrollos de sistemas de biosensores analíticos. Experiencia laboral, 40 años. Cada vez que veo esta cifra, 40 años, siempre me emociono. Es increíble. Es además miembro de la Academia de Ciencias Sociales y de Ingeniería Prójova. Premios y condecoraciones. Personalidad de mérito en la ciencia y tecnología en la provincia de Moscú. Medalla de oro en el Salón de Moscú sobre innovaciones e inversiones. Premio Internacional de la Compañía Académica de Impresión, Ciencia Interperiódica. Premio de la Academia de Ciencias Prójova. Varios premios en proyectos científicos, director de más de 15 proyectos científicos estatales y del Fondo Ruso de Investigaciones Fundamentales, tiene artículos publicados en una serie de revistas, es miembro de la redacción de la revista científica Noticias de Biotecnología y Biología Fisioquímica Abshenikova. También es miembro de la revista internacional de biosensores y bioelectrónica Sensors and Actuators. Además, es director del Departamento y Laboratorio de Biosensores del Instituto de Bioquímica y Fisiología de los Microorganismos con el nombre de Skravina. Este instituto es perteneciente a la Academia Rusa de Ciencias. Seguimos. Además, es autor de más de 350 publicaciones científicas y 16 patentes. Uno de los logros más destacados es un biosensor para el monitoreo del medio ambiente, detección de materiales biológicos activos para la medicina y sistemas analíticos para el monitoreo de los procesos de fermentación. Y recuerden, esto que acabo de decir es solo un resumen. Anatoly, ¿todo esto es correcto? Sí, correcto. Nuestro tema son los biosensores. ¿Qué son los biosensores? Los biosensores. Los termómetros en nuestras ventanas, por ejemplo, miden la temperatura del aire. Los biosensores son unos termómetros que contienen material biológico que van a medir los cambios de temperatura que ocurren con el material biológico al interactuar con determinados compuestos, por ejemplo, los orgánicos oxidables. Entonces, se convierte ya en un biotermómetro donde la palabra bio significa solo la existencia de biomateriales en un dispositivo sensor. Interesante y conciso sobre lo que es un biosensor. ¿Sería posible crear un biosensor que lo mida todo? Quizás se pueda, y la gente piensa en eso, claro, y se presentan propuestas. No hace mucho leí un artículo que proponía que en calidad de material biológico, como les dije, un termómetro más material biológico. El biomaterial puede ser un fermento, una célula de microbio, una célula de un mamífero,
o una célula creada en condiciones especiales. Y cualquiera de estos compuestos que mencioné pueden ser la base de un biosensor. El hombre es una especie de dispositivo que lo puede medir todo lo que nos rodea, ya sea la temperatura, la humedad, los elementos tóxicos en el agua, de los ríos, del mar. El hombre esto lo siente, y como se dice, si sientes algo, ya eres un dispositivo sensor. Entonces, partiendo de esta tesis, podemos asegurar que el hombre es un biosensor universal. El hombre sí en esencia tiene un complejo de biosensores. Nosotros sentimos la temperatura, los sabores, lo medimos todo. Y ese es nuestro sistema sensorial. Solo que no tenemos una pantalla o un display donde podamos mostrar esos datos. Por ejemplo, determinando el olor, la intensidad, las condiciones. Somos un biosensor ideal. ¿Somos un biosensor ideal? Si nos toman a cada persona, con sus miles de fermentos y enzimas, solo por ejemplo en la lengua tenemos cientos de fermentos, 2000 fermentos en la mucosa nasal. Y por eso sentimos una cantidad incontable de olores. Entonces, en principio, se podría hacer, pero nadie va a hacerlo. Todos actúan de una forma muy sencilla. ¿Cuál de los organismos vivos en la Tierra hay más? ¿Microbios o personas? La relación del número de todos los microbios con respecto al hombre se determina por el grado de 10 a 15 o 10 a 13. Y el hombre, para no dividirlo en partes, simplemente toma y lo nombra. Microbio número 1 y mira sus características. Ah, mira, este reacciona a esto. Este no funciona. Microbio número 2. Este funciona en determinado espectro de características. Es decir, que nosotros usamos las bacterias con sus funciones como una especie de sensor así. Sí, nosotros usamos estas bacterias como biosensores. Y algo importante, el hombre solo en los últimos tiempos ha empezado a usar los microorganismos en los sistemas de sensores. Había estado actuando de forma correcta y se puede decir que habilidosamente. El hombre separaba de estas bacterias o células pequeños elementos que se denominan fermentos. Y con estos fermentos se puede observar su comportamiento o el comportamiento de la célula o el microorganismo en su conjunto. La información va a ser aproximadamente la misma si configuramos bien estos sistemas, pero los fermentos para el hombre son más cercanos y entendibles, porque con ellos se pueden hacer distintos compuestos, se pueden calentar, exponerlos a ambientes ácidos y observar qué pasa con estas enzimas. Y entonces, el hombre empieza a entender el mundo. Así lo ha hecho siempre. Al principio, hallaba determinado tipo de bacteria y separaba determinado tipo de fermento y obtenía mucha información sobre la vida y el mundo. Y lo más importante, hallaba una aplicación para este fermento. Este fermento lo puso en la base del biosensor y entonces obtuvo un biosensor de fermentos. Existen fermentos que funcionan como necesitan los fermentos y esto se puede conocer en diferentes libros. Y estos fermentos se encuentran en los microorganismos, pero el hombre aún no sabe cómo separarlos de otros organismos. Es decir, aún seguimos separando determinados fermentos. Sí, claro, seguimos hallando nuevos, seguimos separando. Entonces, en nuestro caso, nos dedicamos a la medición del nivel de glucosa. Ahora se separan los fermentos de oxidasa como elemento activo. Este también es un producto donde se observan las bacterias. Sí, y este es un experimento microbiológico que solo Dios sabe cuánto tiempo toma. Hay que esperar a que crezcan las bacterias
ver cómo reaccionan a las sustancias. Es un resultado desconocido porque hay que esperar a ver qué resulta al final. En este plano, los biosensores son un dispositivo increíblemente revolucionario porque se puede tomar un grupo de bacterias, movilizarlas en un electrodo y estudiar el flujo eléctrico que ellas generan. Y esto sería un equivalente a hacer una prueba con su ambiente alimenticio donde crecen las células hasta que no cambien su situación en respuesta a algún agente. Así que todos los fermentos conocidos fueron separados como resultado de bacterias de experimentos lentos que son clásicos. Dale algo a alguna bacteria y entonces simplemente observa cómo esta bacteria responde a este impulso inicial. Por eso se llama Instituto de Bioquímica, Fisiología y Microorganismos. Antes nos preguntábamos, ¿y por qué microorganismos? Entonces resulta que todos los fermentos vienen de microorganismos en el planeta. Prácticamente sí. El 99% del comportamiento diario es dictado por microorganismos con los que tenemos que contactar, por ejemplo, al respirar, los que se encuentran en la nariz, en la boca, en el tracto digestivo. Solo que nosotros sabemos muy poco sobre esto. Pero la buena noticia es que lo estamos estudiando. Anatoly Nikolaevich nos comentaba que el potencial de los biosensores de fermentos y microorganismos es prácticamente inagotable y alcanza para muchas generaciones por venir. Yo estoy seguro de que se van a fabricar estos dispositivos que ayudarán a la humanidad usando los modelos de fermentos. Retomamos entonces nuestra pregunta sobre la medición de la glucosa en base a los fermentos. Es difícil. Si se conoce el fermento, este sistema es bastante simple, porque la propia glucosidasa que oxida la glucosa, si se tiene una molécula de glucosidasa cerca de una molécula de glucosa, la molécula de glucosa existe solo hasta que hace contacto con el fermento. Una molécula separada y un fermento separado. Pero el fermento tiene un sistema de captura de los sustratos y captura la molécula de glucosa así como la de alcoholes etílicos. Entonces, la enzima de glucosidasa parte la molécula de glucosa en dos moléculas, una pequeña de peróxido de hidrógeno y otra grande de óxido glucónico. Es decir, que si yo tengo un frasco con un compuesto de glucosidasa y le mido el pH, tenemos que es neutral. Y después le echo glucosa. En una hora, por ejemplo, veo que el pH cambia de neutral a ácido. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la molécula de glucosidasa convierte a la glucosa en óxido glucónico y después lo suelta. Y en una molécula de peróxido, H2O2. Entonces, tenemos como resultado una molécula que es un antiséptico. Es muy útil, a propósito, y que además es muy fácil de registrar de forma electroquímica. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Simplemente tomas dos electrodos, los sumerges en una disolución base, se le aplica cierta tensión eléctrica, que sería aproximadamente menos 700 milivoltios, y en la salida se le pone un amperímetro básico. Ya con estas condiciones, inmediatamente obtienes un resultado. Y así es como obtienes un biosensor que mide la glucosa. ¿Cómo usted evalúa nuestra tarea? Según su complejidad.
Yo considero que es una tarea bastante buena e interesante, pues se desarrolla en pequeños círculos cerrados y en la medida en que los van pasando, van a ir obteniendo soluciones positivas. ¿Y de qué lugares hablo? Es importante encontrar un formato de un compuesto que va a tener un fermento. Si hablamos de un compuesto base, estará formado por un polímero nulo. Encontrar esta matriz es un análisis bioquímico bastante complejo para crear un ambiente cómodo para la glucosidasa y que no pierda sus propiedades. Y lo más importante, como nosotros queremos registrar el peróxido de hidrógeno, debemos hacer un electrodo, es decir, dos placas contenedoras de glucosidasa. Hay que ponerlas en el electrodo y seleccionar las propiedades del electrodo según el material. Si simplificamos esta explicación, se puede decir que se necesita un material que, al gotear sobre él, el agua sobrante se disipe y esta placa que contiene al fermento y el material se vuelvan un todo único. Entonces, a eso se le suman dos o tres cuestiones de este tipo y ya podemos decir que la tarea se vuelve, como mínimo, muy interesante. Entonces tenemos que todo depende de los análisis de laboratorio y la experiencia. ¿Y qué se quiere? Nosotros sabemos qué necesitamos y estamos configurando las investigaciones de laboratorio según las características que debemos obtener. Y partiendo de esto, surge una pregunta. Según su opinión, ¿cuánto tiempo toman estas investigaciones de laboratorio para lograr lo que nosotros estamos buscando ahora mismo? Bueno, usted sabe, esto depende mucho de los conocimientos que tiene la persona. En todas las esferas del conocimiento existe un recurso esencial que se llama intuición. Si durante el proceso de resolución de esta tarea el investigador tiene éxito, esto puede suceder en la zona de la demostración rápida del efecto. Puede ser que en 2 o 3 semanas se puede mostrar que el fermento está vivo, está adherido al electrodo, se mantiene por largo tiempo, etc. Entonces, puede ser que 3 semanas sea suficiente. Pero, por otra parte, también podría ocurrir que se necesite más tiempo para obtener este resultado. Entonces resulta que en las investigaciones de laboratorio, el riesgo principal es el tiempo. Sí, es correcto. Es una evaluación sobria. A eso súmale los conocimientos y experiencia que tengas sobre la materia y la cantidad mínima de intentos para comprender si vas por el camino correcto o no. Yo frecuentemente les digo a nuestros espectadores algo parecido, que es como en un juego de cartas, que puedes sacar la carta ganadora instantáneamente. O, por otra parte, la carta puede no salir inmediatamente y el proceso podría dilatarse un poco más. Pero lo que es importante aquí resaltar es una cosa y quiero preguntarle a usted. ¿Podemos nosotros con la ciencia de Rusia lograr el objetivo que nos hemos propuesto? La respuesta es absoluta e instantánea. Sí, por supuesto que podemos. Todos somos iguales y lo importante en este caso es el conocimiento. Es decir, que en el lenguaje universal de la ciencia, todos hablamos el mismo idioma. También ustedes están al tanto de los artículos científicos que miran otros científicos en otras partes del planeta, ya sea en Brasil, la India, etc. Todos los que tienen acceso a estas bases de datos científicos. Y entonces, todos los interesados en un tema, bueno, en concreto en este de ahora que estamos hablando,
pueden ampliar sus conocimientos por estas vías ya existentes. Lo has dicho muy bien, y quiero agregar algo. La unión de este compuesto del fermento con el electrodo toca problemas de la movilización y conexiones, pues tenemos institutos importantes donde se estudia con vehemencia estos asuntos. En uno, por ejemplo, se estudia qué tan adhesivo es este material con relación a los tipos de electrodos. En otro instituto, se estudia cómo se puede conservar las propiedades del fermento al añadirle un pegamento molecular. Sí, tiene ese nombre, pues lo pega todo, incluidas las enzimas. Entonces el caso es que es una tarea que se puede solucionar fácilmente. Eso está muy bien, es maravilloso, es precisamente lo que queríamos escuchar. Entonces el mayor riesgo es el tiempo, la investigación, eso nadie lo oculta. Nosotros conocemos el tiempo promedio de la investigación, que puede ser menor o mayor, pero en nuestros pronósticos nosotros tomamos una media. Entonces mi otra pregunta es, nosotros estamos creando un CGM, un sistema de monitoreo continuo de glucosa en sangre. ¿Por qué en Rusia a día de hoy no existe un biosensor de este tipo? ¿Por qué es que solo ahora comienza a abordarse este tema? Existen varios campos de la actividad humana. Por ejemplo, el destinado a la creación de inteligencia artificial, otro para conservar la actividad biológica de las enzimas en los sistemas de fermentos, etcétera, etcétera. Y esto es para la creación de dispositivos prácticos importantes. Yo, por ejemplo, presenté hace algún tiempo un sistema biológico muy interesante para hacer análisis que determinaran al mismo tiempo 4 tipos de compuestos: glucosa, almidón, alcohol y el consumo biológico de oxígeno. Nosotros propusimos esta biotecnología de monitoreo, pero ahí quedó todo porque en alguna parte no existían las conexiones necesarias para hacer posible esta idea. En algún momento del proceso no se cumplió lo que se requería para que las personas interesadas pudieran tener acceso a esta tecnología que nosotros propusimos. Problemas con la implementación de la tecnología. Sí, asimismo. Ahora cuando veníamos hacia acá, precisamente conversábamos sobre esto, que existen varios campos en los que la ciencia aventaja a su implementación, pues existen tecnologías, patentes, programas listos, pero no los vemos en dispositivos, no vemos su realización. En este sentido quiero complementar su respuesta diciendo que no es suficiente el marketing y la conexión entre el sector empresarial y la ciencia. Existe una especie de conservadurismo. En otras partes no. Por ejemplo, en Estados Unidos, vemos que hay empresas que saben cómo ganar dinero. Toman las ideas y las convierten en efectivo, como es el caso de los propios CGM. Y vemos que en principio no hay nada nuevo, porque la glucosidasa ya la conocemos, la microelectrónica también. Y entonces, al juntar estos dos elementos, se obtiene un producto listo que hace que las empresas se vuelvan multimillonarias. Y aquí nosotros, ahora, estamos en principio tratando de hacer esto. Ya hemos hecho un pedido científico a las universidades, que esto es algo nuevo para nosotros, aunque nosotros no somos los pioneros en este campo que ya se ha popularizado. Nosotros, partiendo de estas premisas, partiendo de que existen los conocimientos y la tecnología, nosotros ahora buscamos crear nuestro propio sistema de monitoreo continuo de glucosa en sangre, nuestro CGM. Paso ahora a otra pregunta. ¿Qué rol desempeña en este momento Anatoly Reshetilov en nuestro proyecto? En primer lugar, Anatoly actúa en calidad de experto, que participa en el consejo científico de nuestro proyecto.
Es decir, nosotros trabajamos con científicos de varios campos y lo más importante es que no estamos en un callejón sin salida y que los cuadros más jóvenes que llegan al proyecto no tienen que empezar desde cero, sino que ya saben por dónde seguir con las investigaciones en la dirección donde ya hay resultados. Además, Anatoly va a trabajar en la organización de nuestro propio laboratorio para controlar la calidad del trabajo, es decir, la calidad de los biosensores que vamos a producir. Y aquí, esto depende en gran medida de la exactitud de las mediciones en cada lote que se realice, porque por supuesto que deben coincidir todos los lotes con todas las características y especificaciones. Y también la calibración que va a garantizar la calidad de los dispositivos en relación con los estándares del proceso de fabricación. Entonces, a manera muy breve, les he resumido las tareas de las que se va a encargar Anatoly durante nuestro proyecto y su implementación. Ahora nos llega también, tenemos por acá una pregunta de carácter internacional que nos han hecho nuestros espectadores. La pregunta es esta. ¿Existe la ciencia actualmente en Rusia? ¿Están los científicos de ese país capacitados para la creación de los biosensores? En Rusia, por supuesto que existe la ciencia y en los más disímiles campos. Yo puedo responder por la biotecnología y les voy a poner unos ejemplos de por qué yo pienso así. Para entender si hay ciencia en Rusia o no, es necesario visitar algunas exposiciones sobre varios temas donde se pueden encontrar expositores rusos y extranjeros. Yo considero que los científicos rusos ocupamos un lugar medio en las publicaciones de revistas científicas, al menos en el sector biotecnológico. Y esto es un indicador muy bueno. En este campo científico de los biosensores, todo lo que se publica en las mejores revistas científicas de biosensores, todo esto que se habla en ellas, puede realizarse en nuestros laboratorios. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo creo que se puede hablar sin temor a equivocarse de que en Rusia existe la ciencia, porque son los mismos conocimientos que el hombre tiene sobre la naturaleza, los que tienen en otros lugares y los que se tienen acá en nuestro país. Perfecto. Nosotros también creemos en la ciencia rusa, en su renovación y juventud, en que nuestros científicos jóvenes van a crecer y adquirir este bagaje de conocimientos que usted ya posee. A propósito, yo sé que usted es profesor en universidades. ¿Cómo ve a los jóvenes talentos? ¿Los estudiantes entienden de qué va todo esto? Quiero decir que a veces experimento pena porque determinados estudiantes no trabajan en nuestro laboratorio. Escriben sus trabajos, tesis, defienden sus diplomas en otros laboratorios, pero tienen una visión aguda, una inteligencia aguda, hacen preguntas, analizan, hacen propuestas. Y en eso acaba todo, porque él o ella escucha la conferencia y se va, y yo me voy a impartir otra conferencia a otro lugar. Así que uno conoce a personas muy buenas, con un gran interés, y esto por supuesto que es muy confortante. Así que sí, hay un talento joven en nuestras universidades. Nosotros precisamente estamos interesados en el talento joven, así que si usted conoce a algunos, nosotros estaríamos muy interesados en colaborar con ellos,
ofreciendo condiciones ventajosas, pues queremos que las personas puedan implementar de forma práctica las ideas que durante muchos años ustedes han estado desarrollando. Así que tenga eso en cuenta. También tenemos otra pregunta. Yo sé que las universidades, con frecuencia, reciben pedidos científicos de parte de empresas a través de los denominados grants o subvenciones. Sé que los militares lo hacen y también lo hacen muchas otras compañías. Y también está el concepto de know-how o invención o saber cómo. Y yo conocí que estas invenciones pueden estar patentadas, puesto que se trata de algo nuevo. ¿Cómo ve usted el trabajo con las patentes? ¿Es complicado este proceso? ¿Cómo funciona todo esto? Usted que tiene experiencia. Mi respuesta es muy simple. Hubo un tiempo en que yo estaba inmerso en el proceso de escribir patentes. Si veíamos algo, lo registrábamos en forma de patente ante el órgano correspondiente. Después llegamos a tener tantas patentes en el laboratorio que en la universidad nos dijeron que votáramos la mitad porque por cada patente había que pagar mucho. Y la universidad no tenía en ese momento el dinero suficiente para mantener tantos documentos de este tipo. A eso le sumas que yo también tenía estudios patentados y que no tenían ninguna demanda práctica. Entonces, mi actividad con las patentes comenzó a disminuir de forma drástica. Y, en lugar de eso, simplemente decidí que es mucho mejor escribir artículos científicos y publicarlos, que lleguen a la gente, que se citen, que se tenga un artículo científico, etc. Yo quiero hacer un comentario, pues he tenido que lidiar con el tema de las patentes. La patente es un documento necesario a la hora de implementarla, que te protege del plagio, que protege a su creador. Y efectivamente, esta patente, si no se piensa implementar, si es solo como un experimento, solo cuesta dinero y nada más. En nuestro caso, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos el pedido científico y, como si lo vamos a implementar, sí vamos a tener las patentes, porque es un paso estándar en el proceso. No es nada sobrenatural. Nosotros la vamos a redactar para que se confirmen nuestros derechos y proteja a la compañía que hace el pedido. ¿Estamos en lo correcto en esta forma de actuar? ¿O usted cree que hay que hacerlo de otra manera? Díganos su opinión, por favor. Sí, creo que están en lo correcto. Así mismo es. Muchas gracias. Yo hago el comentario porque nuestros espectadores a veces preguntan para qué hacen falta las patentes. Una patente no quiere decir necesariamente que hay una invención. Le pongo un ejemplo. Tomamos una patente extranjera y ¿qué hacemos con ella? La leemos y repetimos lo que dice ahí? No, porque generalmente la patente describe la metodología del proceso, etc. Pero en ella no está la tecnología como tal. La tecnología y la patente son cosas distintas. Ahora nosotros estamos creando la tecnología y la patente va a ser un certificado que protege nuestra creación. Entonces, para acabar, le tengo una pregunta final. ¿Qué impresión usted se ha llevado sobre nuestro equipo y la idea que estamos desarrollando? ¿Algún comentario o deseo que tenga por expresar? Yo considero que el trabajo que ustedes están haciendo ahora y el nivel de conocimiento que tienen sobre este tema es algo maravilloso. Uno puede saber de matemática, física o química, pero yo siento que ustedes tienen todo el conocimiento necesario para llevar esta tarea hasta el mismo final. Y en mi opinión,
es que ustedes van a tener éxito. De hecho, pienso que ya lo tienen ahora mismo en este momento. Muchas gracias, Anatoly Nikolaevich. Nos estamos moviendo hacia el objetivo. Nuestro éxito está garantizado. Nosotros estamos creando una tecnología, una innovación. Estamos implementando una tecnología con los conocimientos de nuestros científicos rusos y estoy seguro de que vamos a tener éxito. Muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, por la entrevista, por sus preguntas que fueron muy interesantes. Creo que todo salió bien. Así que gracias. Sí, muchas gracias.